La represa que he elegido del inventario nacional es la represa Chihuaypolla. Está ubicada en el municipio Cercado, en el departamento de Tarija. Acá está. Ya, y para la precipitación, entonces, la única estación meteorológica que he tomado ha sido esta, la de Yesara Sur. Era la más cercana a mi cuenca. Ujú. Y luego he utilizado el programa de ArcGIS para poder calcular los parámetros morfológicos de la cuenca. Y acá están. El área total de mi cuenca ha llegado a ser de 30 kilómetros cuadrados. El perímetro de la cuenca, 34,54 kilómetros. Longitud del río principal, 10,49 kilómetros. Luego he determinado la curva ipsométrica con el área parcial, las elevaciones mínimas y máximas. Obviamente se ha hecho un previo cálculo con los datos de la estación meteorológica. Aún siendo la más cercana, había, ingeniero, precipitaciones de cero, pero como era la más cercana, he considerado esa. Ya. Aquí está la de curva elevación volumen. Ya. Para la curva elevación volumen se ha trabajado con el programa Civil 3D, entonces solo he considerado el área que va a aportar el flujo. Entonces, ya, el programa Civil 3D lo que te daba era lanzar áreas y volúmenes para esas áreas. Entonces, trabajando en el Excel, he hallado el área media en hectáreas para intervalos de cada metro y he determinado el volumen, que es área por espesor, área media por el intervalo en hectómetros cúbicos. Posteriormente he calculado el volumen acumulado. Y he trazado la siguiente curva, que sería la de elevación volumen, ingeniero. Me ha salido esta. Sí, se ve bien, se ve bien. ¿Y la curva elevación área? Esa no la tengo, ingeniero, pero se podría calcular. Acá están mis datos. Claro, Sería cota con el área media, ¿verdad, ingeniero? sí, sí. Entonces, a ver, ingeniero, un momento, por favor, lo voy a calcular. Y la podemos hacer en la misma gráfica, armamos una gráfica compleja, en la misma gráfica en Excel, ¿sí? Y solo que en el otro eje ponemos los valores de elevación área de la superficie, ¿verdad? A ver, en realidad ahora hay que cambiar eso. Pero me alegro. No, no, está bien y te ha salido bien. Esta información, había un proyecto, ¿no? Ya anterior que se realizó. ¿Has encontrado documentos sobre este proyecto? No. No, ingeniero. Ok. Bueno, Ingeniero, me sale esta. sí, está bien. Ahora, puedes armarla en la misma gráfica de la curva de elevación volumen, ¿sí? Y ya Está haces bien, una ingeniero. gráfica compleja. No, está bien, es excelente. Esa es la forma también. Tiene que ser ascendente también, ¿verdad? Ok, bien, juventud, eso nos va a servir un poco incluso para determinar el bordo libre y enseguida vamos a ver aquello. Entonces, ahora sí, nuestro compañero Álvaro, bien, buen trabajo, estimado Gonzalo, ¿ya? Estoy considerando aquello. Está bien, ingeniero, gracias. Por Ingeniero, ¿le favor, puedes presentar el proyecto? a ver, ¿qué fue de Álvaro? Bueno, Álvaro no ha regresado. Ya, adelante, Ramiro. Allá vi. Ok.
¿Se ve? A ver, sí, está cargando. Sí, ahora sí. Ahora sí vemos. Aquí. El- la presa para el proyecto, lo que elegí es la presa de Cañada de Comarapa, Santa Cruz. Muy bien. Entonces, aquí coloqué algo sobre introducción, considerando la ubicación, el kilometraje que se encuentra de Santa Cruz hacia la represa, de Cochabamba hacia la represa, y ubiqué la coordenada, encontré la represa con el software Google Earth, y hallé las coordenadas. Acá también tengo un dato del inventario de represas, donde el área de la cuenca es de 150. Entonces, usé el programa ArcGIS para la ubicación de la represa, delimité la represa, la cuenca de la represa, y, y corté el área de la cuenca. Asimismo, hallé las longitudes de los cauces de cada uno de ellos, el área, que es aproximada, me sale 152, así como también el perímetro de 61.19. Lo llevé a una imagen DEM en el área de la cuenca, hallé la división, las subdivisiones de las 8 subáreas de la cuenca, y también tengo aquí un dato estadístico de toda la cuenca. Ujú. Y asimismo tengo el área de las cuencas, el área de las cuencas de las subáreas parciales, y posteriormente se hizo el cálculo de los parámetros morfológicos de la cuenca. Acá lo colocamos de este. Aquí como vemos que el área es de 152, el área es de 61,19. Esos datos fueron extraídos del ArcGIS, y posteriormente se hizo los cálculos de las áreas parciales para la curva hipométrica, donde encontramos esto. Y la altitud media que nos dio en función del gráfico fue de 2350. Y posteriormente se hizo todos esos cálculos para la curva, bueno, para los parámetros morfométricos, así como también los parámetros de forma, donde tuvimos una cuenca alargada para ese tipo de, también se consideró el cálculo rectángulo equivalente. Aquí también la pendiente del río principal se tuvo. Aquí asimismo los parámetros relacionados con la red hidrográfica. Y por último, también la clasificación según pendiente. Eso, digamos, que como tenemos una pendiente del 22,64%, entonces nos equivaldría fuertemente a ondulado. Eso se clasificaría con eso. Aparte, encontré la estación más cercana, que era Comarapa, del cual lo extraí datos del Cenami. Entonces lo coloqué todo, extrayendo del Cenami, lo coloqué todo. Entonces hice el cálculo de probabilidad, la distribución de probabilidades pluviométricas. Entonces, asimismo se calculó todas las variables probabilísticas, así como la media, la desviación estándar, y también se hizo los cálculos de las precipitaciones diarias máximas probables para distintas frecuencias. Entonces, para 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Asimismo, aquí se hizo todos los cálculos para la intensidad de la lluvia, y tenemos aquí las gráficas para cada una de ellas, para los años que elegimos. Y por último, hicimos unas regresiones lineales, sí, para cada una de ellas. Entonces, se encontró el cálculo, no, se encontró la curva IDF en función de los datos pluviométricos que sacamos del Cenami, donde nos dio las curvas IDF de la cuenca para cada uno de los años elegidos. Entonces, aparte, también se hizo el cálculo de curvas de nivel, extrayendo las curvas de nivel del ArcGIS. Aquí vemos una imagen 3D, ya con el software Civil 3D. Y aquí, esos son los cálculos, estos son los cálculos para
la curva elevación-volumen, que lo consideré cada 10, pero veo que bueno, lo corregí para que sea cada metro, pero esto en cada 10. Acá encontramos ya las áreas parciales para cada metro. Entonces se hizo la elevación a partir de los 1720 hasta 1820, entonces 100 metros. Entonces, en función a eso se hizo el cálculo de elevación-volumen, que me salió esta gráfica. Y también elevación-área, que me salió esta gráfica. Y estos son el plan que tengo de la cuenca. Eso sería todo, ingeniero. Perfecto, buen avance, Ramiro. Bien, y veo que también ya estás armando como tal el proyecto. Eso es importante, estarlo estructurando. Y por componentes, ¿cierto? El estudio hidrológico para luego entrar ya en el diseño mismo de la presa como tal. Me parece excelente. ¿Alguna consulta, Ramiro? Sí, ingeniero, esta parte, lo que tenía un poco de duda era, bueno, no me sale como el de mis compañeros que tiene tiene otra distinta composición su gráfica. Ajá, sí, estaba viendo. Un poco eso habría que ver si ese es, y veo que has hecho un trabajo fino al respecto, entonces asumimos como tal la curva esta. No podemos intervenir sobre ella. He visto una curva más arriba que hiciste cada 10 metros, ¿verdad? En esa sí tiene una forma un poco... Sí, me sale de esta. Claro, es a cada 10 metros. Sí, pero esa es elevación área y arriba está elevación volumen. Sí, allá sí se representa de mejor manera, pero a nivel, a cada metro, te rogaré que lo verifiques un poco nuevamente, pero si es esa la definitiva, pues la tenemos y con esa tienes que trabajar, no hay de otra. ¿Está bien? No te preocupes. Lo importante es que sea ascendente. Ya. Ok. Muy bien, estoy Bien. considerando ya tu avance. Y por último tenemos a Gonzalo. ¿Ha regresado Gonzalo? Álvaro, doctor, ya regresó Perdón. Álvaro. Ok, adelante, Álvaro. Se volvió a caer su internet. Álvaro, Me escribió. tiene algún problema, anda cayéndose. Bueno, a ver, si él logra conectarse, me avisas, Gary. Bueno, ok, Sí, juventud. doctor. Han visto, jóvenes, de que creo que ya está claro, obviamente no vamos a hacer mucho énfasis en la parte hidrológica, pero excelente el trabajo que están haciendo, han determinado las IDFs, etcétera. Es que esto ya ustedes lo saben y lo tienen, vamos a decir, casi estandarizado, tienen hojas de cálculo y pueden hacer este proceso sin ningún problema. Obviamente, todo aquello, ese aporte yo voy a considerar en el proyecto. ¿Está bien? Bien, juventud. Ahora, Ingeniero, buenos días, perdón. Álvaro, adelante. Perdón, estoy con problemas de internet en mi casa, no pude terminar de mostrarles la cuenca ni mi avance, Inge, no, ahorita estoy conectado por mis datos. Ok. No sé cómo puedo hacer, estoy siguiendo la clase desde mi celular ahora, no sé cómo puedo hacer para mostrarle, Inge. Claro, no hay problema, tendrías que usar el celular. Pero, a ver, si mejora la conexión, Álvaro, estaría pendiente lo tuyo porque ha sido seleccionado para que hoy muestres, ¿sí? Entonces, a ver si hasta el final de la clase logras arreglar el asunto. ¿Está bien? Ok, Inge. Te creemos además, Álvaro, vamos a confiar en ti porque tú has pretendido, ¿sí? Mostrar. Ok. Álvaro, ¿has tenido algún problema en particular? No creo, ¿verdad? En la construcción de la curva de elevación-volumen. No, Inge, solamente aspectos más técnicos tal vez de mi imagen y de mi máquina. Las curvas que he generado las he generado desde 5 metros, pero bueno, bueno, estoy tratando, he conseguido un DEM que es de más precisión, entonces con ese DEM voy a intentar generar las curvas ya de 1 metro incluso, ¿no? Entonces ese es el único problema técnico que tuve. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces, sí, juventud, yo quería anunciarles de que el día 19 de marzo tenemos programado el primer parcial. ¿Ya? Entonces, quizá este lunes ya vamos a hablar sobre ese parcial. Nos ponemos de acuerdo, etcétera. Bien, juventud. Continuando con
ah, pues con la materia. En realidad, como proyecto, lo que vamos a hacer son dos alternativas. Fíjense en esta sección. Aquí estoy mostrando la presa de tierra, ¿sí? Y en el mismo sitio vamos a emplazar la presa de hormigón. Bueno, estoy asumiendo esta forma. De pronto ustedes van a asumir otra, no hay ningún problema en eso, ¿no? Pero lo importante es hacer los cálculos respectivos, principalmente de estabilidad y de tratamiento de la cimentación. Entonces, en el mismo sitio vamos a diseñar una presa de tierra y una presa de hormigón, como se está mostrando en esta diapositiva. ¿Está bien? Entonces, pero vuelvo a reiterar, en el tema de la presa de tierra, también ya ustedes pueden asumir inclusive la forma, la configuración de la misma. Si es una presa homogénea o mixta, como la que estoy mostrando acá, con un núcleo central vertical, revisando bibliografía, incluso pueden asumir algunas dimensiones preliminares, ¿cierto? Pero lo importante es construir este perfil estratigráfico juventud, ¿ya? Porque además nos estamos inventando, porque no tenemos los datos. Por ejemplo, su compañero acaba de mostrar la presa de la Cañada en Santa Cruz, en Comarapa. Es una presa interesante, muy bonita, ¿sí? Que obviamente es de hormigón, ha sido construido con hormigón compactado. Entonces, se supone que la sección es rocosa, ¿no? Entonces, allá básicamente tendría que construir un perfil estratigráfico, ¿sí? Y en todo momento va a aparecer roca, pero sí sería importante ponerle algunos parámetros. Ya hemos visto el tema de Lullón y Lefranc. En este caso, él no tiene suelo aluvial por debajo de la presa, que de pronto generalmente existe, ¿cierto? Un pequeño espesor de suelo aluvial que es retirado, que se limpia para la construcción de la presa, ¿ya? Entonces, la presa de hormigón tiene que ser fundada sobre la roca. En este caso, para la presa de tierra, de igual forma. Entonces, su gran ventaja es de que va a ser edificada sobre roca, en el caso de la presa de Comarapa, ¿ya? Pero allá vamos a tener que, él va a tener que proponernos algunas inyecciones, no algunas, sino varias, yo diría, por precaución, porque además es una presa, no recuerdo la altura, pero creo que pasa los 40 metros o 50 metros, ¿cierto? Entonces ya es una presa importante, juventud, por el tema de las inyecciones. ¿Está bien? Bien, entonces todos ya han construido esta curva elevación-volumen, que es importante. Es importante determinarla porque esto representa el potencial de almacenamiento que tiene la presa para diferentes alturas, ¿cierto? Entonces, vuelvo a reiterar, acá tenemos la altura que H sub 1, que le corresponde al volumen muerto, H sub 2, que le corresponde al volumen útil. Este volumen es el que atiende, vuelvo a reiterar, la demanda para el cual el proyecto está siendo diseñado, ¿cierto? Vuelvo a reiterar, en algunos casos hay presas en nuestro país en el que no se considera el volumen útil porque no hay mucho aporte de sedimento, aunque eso es muy raro, porque siempre hay erosión en la cuenca, siempre hay lluvias intensas, etcétera, y por lo tanto siempre hay un proceso de erosión eólico-hídrico, y siempre va a haber sedimento que llega, ¿sí? Entonces, pero aquí se puede hacer una combinación. La boca toma puede ser la estructura que también se encargue de evacuar esos sedimentos. Entonces ya es otro el criterio que se asume acá. No tengo volumen muerto, pero mi boca toma está preparada para evacuar sedimentos que puedan llegar. Entonces ahí pongan atención, ¿cierto? Pero en nuestro caso, para el proyecto, y tienen todas las herramientas ustedes, y excelente que manejen el ArcGIS para que puedan hacer un trabajo de estimación del aporte de sedimentos. Les he pasado incluso ecuaciones empíricas con las que pueden estimar. Necesariamente vamos a tener que estimar. ¿Ok? Entonces, luego por encima del volumen útil, ¿por qué repito estas cosas, juventud? Porque son preguntas de examen y me tienen que responder inmediatamente. Por encima del volumen útil, obviamente, está la regulación H sub 3, que es la de regulación de crecidas, ¿cierto? Además, es la altura con la que vamos a diseñar el vertedero de excedencias. Y H sub 4, básicamente, es el bordo libre. Y de esa forma ya hemos determinado la altura total de nuestra presa.
Pero ahora bien, ustedes me dirán, pero ¿y ahora cómo voy a determinar en mi proyecto, ¿no? El volumen útil. Entonces, ahí también vamos a tener que hacer un trabajo de estimación, ¿cierto? La mayoría de las presas que ustedes están diseñando en realidad es para riego. No sé si alguien tiene un proyecto para consumo de una población, pero la mayoría es para riego. En el caso de Songo, ese ya es para un proyecto hidroeléctrico. Entonces, para un proyecto hidroeléctrico, obviamente, y eso lo vamos a discutir con ustedes, ¿cuáles serían los criterios para poder aprovechar al máximo el recurso? Entonces, ¿de qué dimensiones debería ser mi presa? ¿Cierto? Entonces, todo está relacionado, obviamente, a la oferta hídrica. ¿Cuánta agua, vamos a decir así, produce nuestra cuenca? En el caso de un proyecto hidroeléctrico, la idea sí es, aparte de dejar el caudal ecológico en el curso del río, ¿sí? Para nosotros sería importante aprovechar al máximo cada gota que llega, que tenemos en el embalse, aprovechar al máximo. Es decir, que deberíamos hacer una presa que aproveche, que almacene la mayor cantidad de agua. Además, de manera artificial ya estamos elevando el sitio, ya tenemos un cierto desnivel que contribuye a la generación hidroeléctrica. A diferencia de, por ejemplo, si es un proyecto para consumo humano, el determinar el volumen útil parte de la cantidad de población proyectada a 20, 25 años a satisfacer, ¿cierto? En función a la ubicación, no es lo mismo el consumo en Santa Cruz que en La Paz, ¿sí? En el oriente se consume mucho más agua, entonces ahí tenemos que considerar aquello. Pero la mayoría de nuestros proyectos que ustedes están rediseñando son para riego y enseguida vamos a ver algunos detalles al respecto. Bueno, reiterar, y estoy mostrando aquí en una sección tipo de una presa que ustedes también la pueden asumir, ¿sí? Con un espesor de, fíjense, de suelo aluvial acá, en el caso que sea, y si tienen ustedes un suelo rocoso, entonces totalmente, ¿no? Se considera la presa de esta forma, aunque generalmente en esta parte siempre se ingresa con la trinchera o el dentellón. Se hace un trabajo de limpieza, porque a veces la roca superficial está fisurada, perdón, está meteorizada, vamos a decir, ¿sí? Entonces siempre es importante retirar esa capa y allá realizar nuestras inyecciones. Entonces de esta forma tendrían que representar, como estoy mostrando aquí, la presa de tierra, por ejemplo. Este es el talud aguas arriba o el talud mojado, porque aquí se llena. Aquí se va a llenar nuestro embalse, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, ya tenemos una nueva carga hidráulica sobre la fundación, que es la que estaría facilitando, ¿sí? La filtración bajo nuestra estructura. Ya tenemos una filtración por el cuerpo de la presa, de esta forma, ¿sí? Tenemos una filtración porque no hay material totalmente al 100% impermeable. Ya tenemos una cierta filtración y lo vamos a hacer eso cuando estemos viendo ese tema de filtraciones a través del cuerpo de la presa. Y también tenemos filtraciones por la fundación. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, acá vamos a tener que prever unos filtros hidráulicos necesarios para drenar, para evitar la erosión hídrica, la tubificación, ¿cierto? Y para eso también implementamos estos filtros en esta zona. Generalmente se suele hacer y construir un dren basal que recoge todas esas aguas. Y esto tiene que ver mucho ya con el monitoreo de la presa. Se van midiendo estos caudales de filtración para tener una idea de qué volúmenes de agua perdemos, ¿cierto? Inicialmente la fase del proyecto se hace en forma teórica. Se estima en función de las características del material producto del laboratorio, ¿no? Nos entregan los parámetros físicos de los materiales que estamos usando, permeabilidad principalmente, y hacemos el cálculo en forma teórica usando algún modelo. El GeoStudio, por ejemplo, que les he pedido que ya lo vayan descargando e instalando en sus computadoras. Entonces, esa es la parte teórica. Pero luego, una vez que se construye la presa Juventud, se tiene que hacer un trabajo de monitoreo. Entonces, es el punto en el que se verifica cuando la presa ya entra en operación, se va verificando la pérdida de esos caudales si coinciden con la
teoría que ha sido establecido en el proyecto. Entonces es un momento oportuno para poder verificar si el estudio estuvo bien hecho, ¿sí? O más bien, a veces suele ser que en el estudio se puso, por decir algo, 50 litros por segundo de caudal de filtración y en la realidad se pierde mucho menos, no llega ni a 10 litros por segundo. Eso quiere decir que la presa se ha construido bien, se ha utilizado buenos materiales y la compactación ha sido adecuada y el dren basal también está funcionando bien, etc. Entonces se dan cuenta, juventud, por eso que es importante realizar un buen diseño del proyecto, porque el mismo, juventud, una vez construido, es el punto en el que se va a verificar el comportamiento de todos sus componentes, de la boca toma, si capta el caudal necesario, del vertedero de excedencias, se evacúa el caudal, ¿no? Estimado de crecida, ¿sí? La filtración a través del cuerpo de la presa, etc. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí tienen una serie de sugerencias para la inclinación de taludes en presas de tierra. ¿Ya bien? Fíjense que este tema simplemente es orientativo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo para las presas de tierra, dependiendo del tipo de suelo, los taludes deberían tener esta inclinación, ¿no? El talud aguas arriba de 1 a 2 o a 4.5 inclusive. El talud aguas abajo lo propio, de 1 a 2, entre 2 a 4.5. Entonces, este es un tema bastante importante, la elección de inclinación de taludes, que también está muy asociado al análisis de estabilidad. Y obviamente es función de la calidad de los materiales que estamos introduciendo, ¿cierto? Pero estas son recomendaciones muy generales, ¿sí? En las presas de tierra y enrocamiento, para el talud aguas arriba se sugieren, ¿sí?, estas inclinaciones. Miren, de 1 a 3 a 1.8. Y el talud aguas abajo de 1.3 a 1.7. A veces suele suceder que el talud aguas arriba es mucho más inclinado que el talud aguas abajo. ¿Por qué razón? Por la simple razón de que este talud es el talud húmedo, ¿cierto? Entonces, esto es importante considerar. Generalmente, el talud aguas arriba es más inclinado que el talud aguas abajo. Porque es el talud que está sometido al contacto con agua. Pero varios experimentos y recomendaciones como la que estoy mostrando acá, sí sugieren estas inclinaciones y ustedes pueden revisar bibliografía inclusive y asumir una inclinación, pero y el momento en que se define cuál de estas inclinaciones es adecuada, ¿cierto? Es en el análisis de estabilidad, ¿cierto? Cuando hacemos el análisis de estabilidad es donde se define el talud necesario para aguas arriba o lo propio para aguas abajo. Entonces, pero fíjense que una pequeña variación, por ejemplo, en el tema de 1.5 a 2, ¿sí?, esta inclinación representa a lo largo de la presa, ¿cierto? Si tenemos un talud de esta forma y tenemos otro talud, ¿cierto? Fíjense, 1 y 2. Entonces, en 1 vamos a requerir menos material para este talud, ¿cierto? Pero en 2 vamos a requerir mucho más material. Y aunque esta pequeña diferencia, ¿sí?, esta pequeña diferencia, esto representa un volumen grande en materiales, ¿cierto? Y esto ya tiene que ver con el tema también económico, ¿sí? Ya tiene que ver con el tema económico. Y además la disponibilidad de material. Entonces, en secciones donde la presa tiene 300 metros de ancho, esta es una gran cantidad de material, estamos hablando de miles de metros cúbicos. Y por lo tanto tiene su incidencia, ¿cierto? Entonces aquí se dan estas recomendaciones para presas de tierra y enrocamiento, para presas de enrocamiento, fíjense, incluso con pantalla, con diafragma. Pantalla significa, bueno, la impermeabilización que se le hace en el talud, ¿cierto? Como la de Misikuni. Podemos hacer una presa de rocas, ¿sí? Toda puede ser así, de enrocado, ¿ya?
y le ponemos una pantalla de hormigón en este talud, apoyada sobre su plinto, y esta es la estructura impermeabilizante. Con diafragma significa que tenemos una presa más o menos en este sentido, pero este diafragma es en la parte media, puede ser de hormigón también. Hoy en día se suele utilizar materiales plásticos en la parte media. ¿Sí? Pero estas básicamente son recomendaciones, ¿cierto? Con las que se puede inicialmente hacer un prediseño de presa y someterla al análisis de estabilidad. ¿Está bien? Entonces, para presas de tierra, de acuerdo a otros autores también, fíjense, incluso se da un margen, y fíjense, ustedes ya pueden ver en función a la altura total de la presa, ¿ya? Para alturas menores a 5 metros, el talud aguas arriba debería ser de 2 a 2.5, y fíjense, el talud aguas abajo ya es más empinado, más parado, de 1.5 a 1.75. ¿Okay? No sé si este es el caso de algunos compañeros que tienen presas en torno a los 5 metros. Pero obviamente, vuelvo a reiterar, de pronto no va a coincidir con la altura de la presa que ustedes están diseñando, porque nosotros estamos haciendo énfasis en el volumen muerto. De pronto el volumen muerto para ustedes va a ser importante y va a elevar la altura de la presa. Entonces, inicialmente podemos asumir ese volumen útil como el volumen de almacenamiento que indica el inventario de presas, juventud. Entonces ya conocemos el volumen útil. Debemos determinar el volumen muerto y sobre eso aumentamos el volumen útil y ya vamos a determinar la cota que va a alcanzar cuando la presa esté llena en cota volumen útil. Luego por encima está la altura de regulación de crecidas que con el GKHMS determinamos. Luego ponemos el bordo libre que enseguida vamos a ver y ya tenemos la altura total de la presa. Vuelvo a reiterar, puede ser que no coincida con el inventario de presas, pero no importa. Luego tenemos para el rango entre 5 y 10 metros, fíjense, ya las inclinaciones ya son un poco más, ¿cierto? Son más inclinados los taludes y así sucesivamente, fíjense. A mayores, incluso recomienda, a mayores de 50 metros, fíjense, estas inclinaciones. ¿Ya? Entonces, tanto para aguas arriba como para aguas abajo. También, no importa si los taludes coinciden, tanto aguas arriba como aguas abajo, pero lo importante es demostrar en el análisis de estabilidad de que ambos taludes son estables. Y no importa entonces si el talud aguas arriba tiene áreas más húmedas que el talud aguas abajo, que generalmente es más seco, ¿cierto? Esas en presas de tierra, y este autor, por ejemplo, recomienda para las presas de enrocamiento, también en función a la altura, si alguien va a hacer una presa de enrocamiento, ¿sí? Con un núcleo central vertical de arcilla, puede elegir estos taludes inicialmente. Fíjense que son más empinados, ¿ya? Entonces, pero son recomendaciones. Al final, uno, dependiendo de la calidad de materiales que tiene y el diseño que realiza, la configuración del mismo, pone a prueba su análisis de estabilidad, ¿cierto? Entonces, ya para el tema del cálculo del bordo libre, había mencionado que el mismo depende de 2 parámetros principalmente. Y para aquello a veces requerimos de datos de viento en el sitio de la presa. Y esto lo obtenemos de la estación meteorológica más cercana. Sí, incluso podemos interpolar. Y a veces lo que se suele hacer cuando no hay datos, pero hay de algunas estaciones más cercanas, hoy en día tenemos el mapa eólico de Bolivia. Juventud, no sé si saben, el mapa eólico de Bolivia, que básicamente se ha hecho aquello para evaluar el potencial eólico del país con fines energéticos, ¿cierto? El mapa eólico, perdón. Entonces, este mapa, ¿sí? Les da la velocidad del viento en algunos sitios, ¿ya? Entonces, pero hay estaciones cercanas y de allá se puede extrapolar e inclusive podemos en alguna medida incrementar un cierto porcentaje por seguridad. Pero el mismo depende también, este cálculo depende del fleche, la longitud del embalse, ¿sí? Entonces, el cálculo básicamente es empírico, proviene de análisis de laboratorio, etcétera, ecuaciones empíricas para determinar
en función a la velocidad del viento, por temas de fricción, se forma esta ola que rueda sobre el talud, ¿ya? Para evitar aquello, inclusive, se construye el famoso parapeto que estoy mostrando acá abajo. Parapeto se llama esta estructura que va en la cresta de la presa, que a veces puede tener esta forma particular, que hace que cuando la ola se forme, regrese el agua así. O vertical también, donde impacta la ola. Parapeto se llama esta estructura. Y la misma puede ser dispuesta en presas de tierra, como también en presas de hormigón, ¿sí? Dependiendo. En nuestro medio, empresas pequeñas, se ha visto de que no superan los 2 metros, de verdad, haciendo el cálculo y el análisis, no superan los 2 metros de bordo libre. Entonces, el flech, vuelvo a reiterar, ¿qué es? Es la longitud del embalse. Estoy mostrando acá un embalse para una presa ubicada en este punto. Acá, este es el flech, la longitud del embalse. Y en este caso, en la figura de abajo, hay un flech un poco más corto, ¿cierto? En comparación al de arriba. Entonces, ese es el flech que ustedes lo determinan de sus características ya del análisis topográfico que han hecho, ¿cierto? Y la generación de curvas de nivel. Entonces, hay unas recomendaciones básicas acá para poder considerar, pero generalmente, fíjense, la altura del bordo libre debe ser mínimo de 2 metros para pequeñas presas. Entonces, acá hay algunas relaciones que se muestran en base a la USBR y en el libro Diseño de Pequeñas Presas, en función al flech, fíjense en kilómetros, ¿ya? Que no es, creo, el caso de ustedes, no hay 16 kilómetros de flech, pero bueno, estas son unas relaciones, bueno, para grandes presas, por ejemplo, ¿no? Tipo Misikuni, quizá, Misikuni no recuerdo, si alguien sabe el dato, no supera los 2 o 3 kilómetros en Misikuni de flech, pero bueno. Tenemos en función acá de la velocidad del viento del sitio, vamos a mencionar aquí, a ver, un ejemplo, en 1.6 kilómetros de flech, de longitud de embalse. Es que se utiliza este término flech porque siempre está en la bibliografía, ¿ya? Y es la longitud del embalse en cota superior. La velocidad del viento, 120 metros por segundo, que esto también depende del sitio, ¿sí? Y esto lo podemos obtener de una estación meteorológica cercana, extrapolando los datos, ¿sí? O interpolando los datos. La altura de ola, H sub 0 que se forma, fíjense, de acuerdo a datos, etcétera. Si hay estos datos, fíjense, la ola H sub 0 tiene una altura casi de 1 metro. ¿Ya? Entonces, otras recomendaciones, básicamente dicen que para embalses menores a 1.6, el bordo libre debería ser de 1.20 metros y un mínimo de 0.90. Para 4 kilómetros de flech, el bordo libre debería ser casi 2 metros, ya 1.80, el bordo libre 1.50, etc. Entonces, de ahí que se estima que para pequeñas presas el bordo libre debería ser de mínimo 2 metros. Pero obviamente necesitamos hacer una verificación de estos datos. ¿Cómo hacemos? Entonces, estas son algunas ecuaciones empíricas, ¿sí? Que estoy mostrando, la de Stevenson, por ejemplo, ya que básicamente ha establecido una relación para la determinación de H sub 0 y H sub 0 ingresa en esta relación, fíjense. Para determinar H sub 4, que es el bordo libre, es igual a 7 veces la altura de ola que se produce sobre 3 más una altura de seguridad. En este caso estaríamos utilizando esta relación para determinar el bordo libre. Entonces, para determinar H sub 0 tenemos 3 relaciones. La de Stevenson, Molitor y Andrejano, ¿sí? Stevenson solo es función de la longitud del embalse, ¿cierto? De la superficie máxima del embalse. En cambio, Molitor ya es función de la velocidad del viento y la longitud del embalse, al igual que Andrejano. Es función de la velocidad y la longitud del viento.
Y aquí hay que tener cuidado en las unidades en que se introducen en estas relaciones. Todo para determinar la altura máxima de la ola, H sub 0. Y la misma ingresa en esta relación en la que ya estamos considerando una altura de seguridad inclusive. ¿Cierto? Entonces, de esta forma se determina H sub 4. Ahora fíjense en este ejemplo de cálculo. Si la velocidad máxima del viento es de 40 kilómetros por hora, eso significa 11 metros por segundo, 1 kilómetro de embalse de longitud del Fitch, una altura de seguridad que estamos adoptando de 0,50, ¿sí? 0,50 centímetros, una altura de seguridad. Entonces, introducimos todos estos datos a las relaciones, a nuestras tres relaciones empíricas que muestro aquí abajo. Sacamos un promedio si gustan, o adoptamos si gustan el más grande. Ya eso es a criterio del proyectista. ¿Sí? Y en este caso, haciendo el cálculo, nos da una altura de bordo libre de 2.15. Entonces podemos redondear, adoptamos una altura de 2.20 metros. Entonces aquí está el criterio, ¿sí?, del proyectista de o asumir este 2.20 o directamente asumir un valor más redondo de 2 metros. Y por si acaso, en la parte de la cresta de la presa, para dormir tranquilo, le ponen un parapeto, por ejemplo, de hormigón, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro bordo libre calculado y por si acaso, si la zona es muy ventosa, etcétera, o instalan por último un anemómetro. Ya hoy en día hay pequeñitos portátiles, inclusive ustedes cuando van haciendo el estudio pueden ir midiendo la velocidad del viento, que generalmente se presenta dependiendo de la región, en el altiplano es por las tardes, ¿cierto? ¿Sí? Y de esta forma tratar de, y en base a los datos obtenidos de una estación de Cenami, tratar de aproximar lo más posible esos datos para tener un buen cálculo y sustento teórico y práctico de la selección de la altura del bordo libre. Entonces, para aquello yo esta planilla, podemos, espera, a ver un segundito, se las voy a pasar esta planilla, aquí está en Excel, Juventud. Entonces aquí básicamente se introducen los datos, velocidad del viento podemos variar a 50 metros si gustan, perdón, le ha pasado a Excel, ahí. 50, si la longitud del embalse es de 2 kilómetros, ¿sí? Entonces fíjense, ya estas características piden de que como resultado nos da una altura de bordo libre de 3 metros, ¿cierto? Con una altura de seguridad considerando de 50 centímetros, ¿no? Entonces, fíjense, este es un juego que con los datos, no sé exactamente los datos de los sitios, si alguien tiene ahorita podríamos calcular rápidamente, pero bueno, esta planillita de cálculo yo se las voy a enviar al grupo, ¿está bien? ¿Se ve, verdad, esta planilla de cálculo en Excel, Juventud? Sí. Ok. Sí, doctor. Bueno, entonces, pero siempre tenemos que hacer un análisis, Juventud. No es solo mecánicamente poner los datos, ¿sí? Todo este proceso tiene que estar descrito en la memoria del proyecto. Entonces, por la ubicación del sitio de la presa que estoy diseñando, ¿cierto? Del proyecto, etcétera. Tengo la estación que tiene estos datos. Hay otra estación a cierta distancia de tantos. Entonces, estoy asumiendo la velocidad del viento para mi proyecto de tantos kilómetros por hora o tantos metros por segundo. De acuerdo al estudio o de acuerdo al análisis topográfico hecho, la longitud máxima del embalse en condiciones máximas de operación se estima que va a tener una longitud de tanto. Entonces, ese es el relato que ustedes tienen que incluir. No solo esta planilla de cálculo, Juventud, sino tienen que describir el proceso, ¿sí? Y cómo han realizado para justificar ese trabajo. ¿Está bien? Ok, esta planilla entonces yo se las voy a mandar. Entonces,
continuando, fíjense. Otro tema, y seguramente ustedes se están preguntando, ¿cómo y bajo qué criterios determino el ancho de la cresta de la presa? ¿Se ve mi pantalla en PowerPoint? ¿Se ve la diapositiva, juventud? Sí, Ok, entonces fíjense de que aquí se muestra algunas recomendaciones sobre la elección o el cálculo del ancho de la cresta de la presa. Generalmente, y no sé si es el caso de las presas de alguien, quizá, no mal recuerdo, la presa Tacagua, no, la presa Tacagua no, pero la presa de La Cañada de Comarapa, creo que sí vincula, entonces es utilizada la cresta para el paso de vehículos, no estoy seguro, pero me parece que sí, y en este caso la presa de Cochabamba, la presa esta que estamos viendo se me fue el nombre ahorita, aquí estamos mostrando esta presa que alguien la está diseñando, se me fue el nombre, juventud. Entonces, fíjense que el ancho de la cresta de una presa, ¿sí? Es diseñada incluso si es que va a haber paso de vehículos, ya es un criterio, ¿cierto? O si es una carretera importante, ya entonces se tiene que diseñar bajo esos criterios, entonces ya pasan 2 vehículos por encima, porque no es el caso en nuestro país estas pequeñas presas sí sirven, vinculan una orilla con la otra, ¿sí? Y generalmente pasan pocos vehículos, ¿ya? Pero bueno, aquí hay unas recomendaciones, juventud, para el tema de la cresta, para el ancho de la cresta. Hay una norma mexicana bien establecida, porque que dice el ancho mínimo de la corona para presas de materiales sueltos en función a la altura, ¿cierto? Menores a 20 metros debería ser de 4 metros. Entre 20 y 40 metros debería ser 2 metros más el 10% de la altura, el 0.1 de la altura de la presa. Y a mayores de 40 metros, el ancho de la cresta debería ser 10 metros. Vuelvo a reiterar, aquí es importante y en qué momento. Bueno, considerar si por la cresta de la presa van a pasar 2 vehículos al mismo tiempo, eso significa que hay un tránsito importante por la misma, ¿cierto? Vamos a ver alguna imagen por aquí, por acá tengo. Esta, por ejemplo, es una corona de presa. Vamos a suponer que es similar a la de San Jacinto, por ejemplo, en la de Tarija. No sé si alguien está rediseñando San Jacinto. Entonces, ahora ha crecido mucho el turismo en San Jacinto y casi tiene la misma configuración, ¿cierto? Esta es la cresta, ¿sí? Hay mucho turismo por la zona, por la venta de productos, cangrejitos, etcétera, pescados, y muy agradables. Y se ha incrementado el turismo. Entonces, se ha incrementado también el paso de vehículos por la misma. Entonces, pero es solo una vía, como la de acá. Acá solo pasa un vehículo, ¿cierto? Entonces, solo una vía. En este caso, fíjense, en esta presa que estoy mostrando, que no es la de San Jacinto, sino es algo parecida, hay doble vía. Y esta además está en voladizo, es decir, que si esta es la cresta de la presa, acá encima tenemos un voladizo ya de hormigón armado por donde pasan 2 vehículos, fíjense. ¿Cierto? Entonces quiere decir que esta ya es una carretera que la presa está facilitando como puente, ¿cierto? En este sitio, y es otra la funcionalidad. En cambio, nuestro medio, nuestras presas generalmente no son para solo una vía. La de San Jacinto, que ha crecido mucho, vuelvo a reiterar, ha crecido muchísimo el turismo en la zona, entonces los vehículos que quieren cruzar tienen que esperar, hacer fila al otro lado, ¿sí? Y los de este lado pueden pasar. Y luego, una vez que pasan, tienen que pasar los otros. Un poco se ha vuelto algo incómodo en la presa de San Jacinto, cuando bien se pudo haber hecho una estructura así, de esta forma, con voladizo, para facilitar el libre tránsito, ¿sí? Porque la gente tiene que esperar. Además, es muy cómoda la gente, quiere llegar con el vehículo hasta el restaurante, ¿cierto? Entonces, en fin, pero ya son otros criterios, ¿cierto?, que se suman a esta situación. Ahora, estas son las relaciones, acá estoy mostrando algunas
relaciones también empíricas que permiten determinar el ancho de la cresta de la presa. Y ustedes las pueden utilizar tranquilamente, hacen un análisis inclusive en base a esta recomendación mexicana, consideran, en el texto relatan que de acuerdo a la norma mexicana o alguna otra bibliografía que ustedes encuentren, pero tienen que mencionarla, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la recomendación de tal autor, ¿cierto? He asumido este ancho, ¿sí? Y hacen un cálculo también utilizando estas relaciones, por ejemplo, de la USBR, donde indica que el ancho de la presa, de la cresta de la presa es igual a 3 metros más la altura de la presa sobre 5. Y este es el caso de Knappen y de Pries, ¿sí? Son ecuaciones empíricas que se utilizan y son válidas para la selección del ancho de la cresta de la presa. ¿Está claro, juventud? Ingeniero, Adelante. y sobre esas tres ecuaciones que acaba de mencionar, ¿cuál deberíamos tomar como respuesta única o mejor respuesta? Porque supongo que va a salir distintos tipos de anchos, ¿no? Uno será más alto que el otro. Entonces, ¿cuál sería la mejor respuesta? Fíjense, juventud, un poco vemos ese criterio también de ver la utilidad de la cresta de la presa. Fíjense, van a tener diferentes valores. De hecho, aquí van a tener diferentes valores. Lo que podemos hacer es hacer un promedio, ¿cierto?, de ambos resultados. Y también basarnos en esta recomendación, comparar este valor promedio con estas recomendaciones y luego asumir un ancho, ¿ya? Generalmente el ancho mínimo en nuestras presas debería ser de 4 metros. Ya por 4 metros puede transitar hasta un vehículo sin ningún problema, ¿cierto? 4 metros debería ser lo mínimo, ¿ya? Ahora, acá van a tener ustedes diferentes valores, pero pueden promediar. O también, juventud, pueden elegir, no, yo me quedo con la recomendación de los bebés, no obstante que los valores obtenidos sean distintos por diferentes métodos y por la recomendación, etcétera, y un poco pueden verificar con el proyecto que tienen del inventario de presas. En algunos va a coincidir, en otros no va a coincidir, pero van a ver que el ancho en la parte siempre va a ser superior a 4 metros. No hay presa que tenga un ancho inferior, ¿cierto? Eso ya desde el punto de vista hasta constructivo, pues porque el núcleo juventud tiene que llegar hasta la parte de arriba, hasta la cresta de la presa tiene que llegar el núcleo. Y acá arriba se hace ya un tratamiento de protección, hasta puede ser capa asfáltica o concreto en esta parte de, superior de la cresta de la presa. ¿Sí? Entonces, mínimo, jóvenes, a nuestros proyectos 4 metros, ¿ok? Entonces, ya es un criterio, y como el compañero ha mencionado, puede elegir cualquiera poniendo en el texto que bajo la ecuación de los BR me sale tanto, Knappen tanto, Pries tanto, los mexicanos recomiendan tanto, en el inventario de presas mi presa tiene 6 metros, por lo tanto yo asumo también los 6 metros. Algún valor a lo mejor les va a salir 6 o un poco más, o el promedio. Entonces, es a criterio de ustedes, juventud. En el caso en que sea como la presa que he mostrado hace un momento, una cresta importante, haya un tránsito de vehículos intenso en la zona, entonces ya es otra cosa, que no es el caso de nuestras presas, juventud, ni la de Misicú ni siquiera. En nuestra área rural ustedes saben que no hay mucho tránsito, ¿verdad? Entonces, en otros países sí, sí. En juventud aquí, en las presas de hormigón, lo propio, fíjense, para las presas de hormigón siempre son también los mismos criterios, aquí están las mismas relaciones que hemos visto para las presas de hormigón. ¿Ya? Entonces, estos son criterios que pueden asumir y describirlos ustedes en el proyecto. Pueden verificar cualquiera de estas relaciones. Aquí tenemos otra también para determinar el ancho de la cresta de las presas de hormigón. Entonces, pueden usar todas las relaciones habidas por haber, las pueden promediar o asumir una de ellas en base a algún criterio particular, pero me lo ponen en el proyecto. Fíjense en esta presa, por ejemplo, de Challamayu, Cochabamba, creo, pequeña, es una presa pequeña pero bonita, fíjense.
Y acá a la cresta del vertedero, claramente se ve que es utilizada para el transporte, fíjense, incluso tiene una rampa de acceso, fíjense, de esta forma. Por acá suben y bajan los vehículos. Ya, nos dice el dato acá, altura de la presa 16 metros, longitud coronamiento 260 y no tiene el ancho. Pero ¿cuántos metros le pueden dar, juventud? Esto debe ser, sí, mínimamente unos 4 metros, ¿no? Algo así. Bien. Bueno, la configuración, la elección de las presas de hormigón la vamos a ver más adelante, al igual que las presas de tierra, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, todo esto depende mucho del análisis, la configuración de la misma, ya depende del análisis de estabilidad en ese momento. Si hemos elegido una altura, un ancho de corona de 4 metros, tenemos una altura preliminar de nuestra presa ya determinada, y tenemos la configuración de la misma, será de enrocado, con núcleo central vertical de arcilla, etcétera, de esta forma. Entonces, asumimos también las inclinaciones del talud aguas arriba y del talud aguas abajo, ya 1 AM, etcétera. En este momento es el que se realiza la verificación, ¿sí?, de esa presa, la funcionalidad, es decir, vamos a verificar la estabilidad de esta presa bajo esas características asumidas preliminarmente, en un primer intento, ¿cierto? Antiguamente este análisis lo hacíamos a mano, y por eso hoy en día es mucho más fácil para ustedes utilizar modelos, introducirlos y obtener los resultados. Pero aquí algo importante es los criterios para poder seleccionar el factor de estabilidad. Yo sé que esto ya han hecho en mecánica de suelos, ¿verdad? Han hecho laboratorio en función a las características del material, etcétera. Pero aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo yo debería elegir un factor de seguridad de 1 o un factor de seguridad de 1.5 o de un factor de seguridad de 2, por ejemplo? ¿Y por qué no un factor de seguridad de 4? ¿Qué significa este factor de seguridad? Este factor de seguridad significa, es un valor que nos da la confianza de que el talud que estamos evaluando, sea el talud de aguas arriba o el talud de aguas abajo de una presa, o el talud de una ladera, del entorno de la ciudad de La Paz. Ustedes ahorita imaginariamente se paran en la Facultad de Ingeniería y ven por las ventanas, ¿qué vemos? Vemos el alto y unos taludes llenos de viviendas, ¿cierto? De edificaciones. Inclinaciones que hasta en algunos casos casi son verticales, jóvenes, ¿cierto? Y entonces, este análisis de estabilidad no solo es para las presas, sino también para cualquier talud, porque esos taludes son propensos al deslizamiento. Es como un cilindro imaginario que se va a deslizar con centro en este punto. Fíjense, este es un cilindro de esta forma, ¿sí?, que debido a las fuerzas intersticiales trata de deslizar. ¿Sí o no? Si descomponemos un fragmento de este talud analizado, hay una fuerza que trata de deslizar, mientras que hay otra que trata de contener en su posición ese fragmento. Y se complican las cosas en un análisis cuando tenemos un nivel freático. Bueno, nivel freático se habla generalmente de las aguas subterráneas, pero en este caso también, porque está atravesando el cuerpo de la presa, ¿sí? Este es el nivel de saturación. Esta es la curva de saturación del cuerpo de la presa, que tiene esa forma, ¿cierto? Entonces, aquí, fíjense, en un fragmento analizado tiene I, talud o material seco, un peso específico seco, y acá tenemos un peso específico húmedo. Ya sus características físicas tienen diferencias. Entonces, por eso es que hace propenso ese deslizamiento. Y eso es lo que sucede en nuestros taludes, en la ciudad de La Paz. ¿Por qué se desmoronan esos taludes? Justamente porque hay una presencia importante de agua, sea por las fugas de alcantarilla, sean por las fugas del agua potable,
la carga dinámica por los vehículos del transporte pesado que circula, pero principalmente, ¿por qué razón, juventud? Por las edificaciones, ¿no? Todos nuestros taludes están llenos de viviendas, hay incluso edificios, ¿sí o no? Entonces hay una carga sobre este talud adicional, ¿sí? Y por eso es que se dan estos deslizamientos, porque hay fugas de agua, a veces incluso la filtración. Si bien todo esto ya está asfaltado, la filtración, obviamente, producto de la lluvia, ¿sí? Escurre de otra forma, porque es como que hemos plastificado el suelo, ¿ya? No hay infiltración, pero escurren y se forman pequeños cursos de agua, las calles y todo aquello. Y por debajo también hay filtraciones, pérdidas del alcantarillado, pérdidas del sistema de agua potable, y todo eso va saturando el suelo, debilitando el mismo, y pues tiene que en algún momento colapsar el mismo. Y en la ciudad de La Paz tenemos varias experiencias. ¿Quién puede mencionar algunas? A ver, juventud. Callapa, Inge. Callapa, ¿cierto? Caramba, eso se pudo haber previsto, jóvenes, con un simple análisis de talud, fíjense, de estabilidad de talud, ¿ya? Porque había sobrecarga, ya había, se manifiesta, se va manifestando el suelo, habían fisuras, etcétera. Entonces, ya se había, es un preanuncio que se daba en la zona de que podía pasar aquello. Bien, nos queda poco tiempo. Fíjense, jóvenes, vamos a hacer un trabajo y voy a mandarles esta hojita de cálculo de un talud, ¿sí? Este es el ejercicio. Vamos a hacer el análisis de estabilidad para este talud bajo estas características. Esta es la relación que deberían utilizar. Este es en caso de un talud seco, obviamente aplicado a las presas, pero también puede ser aplicado a una evaluación rápida de un talud X, ¿cierto? Conociendo sus características, etcétera. Y también vamos a elegir nosotros un factor de seguridad igual a 1.5, juventud. Vamos a discutir por qué razón también se elige este valor, porque ya un factor de seguridad de 1, ya pues significa que un talud es estable, ¿cierto? Pero hay recomendaciones importantes, hay experiencias en las que debemos ser un poco más exigentes en aquello. Más aún si la presa se encuentra aguas arriba de una población importante que pueda en algún momento colapsar por alguna razón que se espera que no suceda, por un sismo, bueno, alguna acción incluso humana, etcétera. Entonces puede colapsar esa presa y va a producir importantes ¿sí? afectaciones a la población aguas abajo. Y si colapsa la misma por un mal cálculo, etcétera, también. Por eso es que a veces que presas que están muy cercanas a las ciudades, incluso se puede exigir hasta un factor de seguridad de 2.5, 3 inclusive por la importancia, ¿sí? de la misma. ¿Ya? Pero generalmente en nuestro país para las presas que se han construido el factor de seguridad está establecido en 1.5. Entonces tenemos que garantizar que el talud, ¿sí? sea estable para 1.5. En este caso, por ejemplo, en esta imagen estoy mostrando aquí ya la presencia. Si el anterior talud era en condiciones secas, ¿no? Aquí tenemos un material, un talud seco totalmente. En este caso ya tenemos la presencia de un nivel freático. ¿Sí? Acá está. Entonces ya está separando dos tipos de materiales, uno seco y uno saturado. Entonces allá ya las características, las consideraciones de este material saturado son otras. Y la relación para el cálculo de la estabilidad ya considera la subpresión. ¿Cierto? Entonces eso es importante. Bien. Quería mostrarles también, antes de terminar la clase, a ver si lo tengo aquí abierto o no. Este programita. ¿Se ve, juventud, el Slope Stability? ¿Juventud, se ve? Sí, doctor, se ve. Ok, bueno, yo he cargado aquí, jalo un ejemplo. Este programita también se los voy a pasar.
pero es más didáctico, de orden didáctico este, ¿está bien? Entonces, fíjense, configurar una presa de hormigón, una presa de tierra con núcleo de arcilla vertical, aquí de color rojo, unos filtros o zonas de transición de color verde, etcétera. Se generan en base a las coordenadas, las dimensiones de la presa, y ahí tengo, y estoy analizando el caso cuando la presa está totalmente llena, ¿ya? Fíjense aquí el embalse a la derecha. Y tenemos el embalse totalmente lleno. Tengo la curva de saturación también, que va a un dren basal en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, una vez que he armado, selecciono incluso mi área, el área. Vamos a ver con más detalle estas cosas, estoy anticipándome bastante, ¿sí? El área para el cual quiero analizar, ¿ya? Y le doy calcular, y fíjense cómo va el programa calculando, y qué es lo que hace para el área que he determinado en base a criterios incluso de ubicación de esta área. ¿Sí? Inicialmente puedo también elegir otra para poder hacer el cálculo, y otra. Bueno, la gran ventaja de estos programas es que puedes hacer una serie de análisis, y cuanto más, mejor. Antes hacíamos este cálculo manual, juventud, se puede imaginar cuánto demorábamos en hacer este cálculo. Entonces, aquí fíjense, nuevamente lo voy a volver a correr el programa. ¿Y qué es lo que hace? Este busca y me determina cuál es la curva supuesta de deslizamiento, y esta es la que he encontrado, ¿cierto? La supuesta de curva de deslizamiento que tiene menor factor de seguridad, o al menos tiene un factor de seguridad de 1.4, que es menor a 1.5. ¿Qué significa? Pregunto al aula. Si yo establezco que mi criterio de estabilidad es 1.5, ¿qué significa? Juventud. ¿Qué significa, juventud? ¿Que este talud es estable o no? Que no es estable, ingeniero. Que no es estable para la supuesta curva de deslizamiento, para esta supuesta curva de deslizamiento que estoy mostrando aquí. Para esa supuesta curva de deslizamiento, el factor de seguridad es 1.4. Es decir, que la presa podía fallar por esa supuesta curva de deslizamiento, y la podemos analizar. Fíjense, toma parte del cuerpo de la presa. Desde acá, la zona de transición toca el núcleo, desciende y hace contacto con la fundación. Esta curva tiene el menor factor de seguridad, pero puede ser que no, la presa puede ser que nunca falle, pero lo que nos está mostrando aquí es de que esta presa, este talud puede fallar por esta supuesta curva de deslizamiento. Entonces la idea es de que no tengamos nosotros un factor de seguridad de esta forma, porque si así presentamos nuestro proyecto, un evaluador puede decir, oye, ¿y por qué no me garantizas que todas las supuestas curvas de deslizamiento tengan un factor de seguridad de 1.5? Y eso es lo que tenemos que lograr, ¿cierto? Ahora, puede ser que la presa jamás falle por esta supuesta curva de deslizamiento, juventud. Ya estamos en el tema de probabilidad, pero es preferible garantizar de que todas las curvas analizadas, fíjense, deben ser superior a 1.5. Entonces el programa lo que aquí está determinando es el menor factor de seguridad para una supuesta curva de deslizamiento. Fíjense la cantidad de curvas que analiza. ¿Sí? ¿Ven? Una cantidad, podemos incluso analizar mucho más y para diferentes zonas. Entonces, pero aquí nos está mostrando este programita bastante didáctico. Obviamente el GeoStudio ya es un programa un poco más completo, de mayor detalle, y además vamos a indicar, vamos a decir, más profesional. Este programita es muy sencillo, pero te puede dar ciertas indicaciones. Me gustaría que todos los programas los manejen ustedes en forma este es muy didáctico, vamos a decir, ¿sí? Y ya pues el GeoStudio son palabras mayores, ya es un programa profesional con el que se hace cálculos más a detalle. Bien, bueno, ahora, de hecho, obviamente se hace el análisis tanto para talud aguas arriba como talud aguas abajo, ¿ya? Entonces, en ese caso, fíjense, ¿cuáles son las curvas más críticas? Generalmente es cuando se considera, ¿no?,
cuerpo de la presa, que haga contacto tangente a la fundación, y la otra es que tome también parte de la fundación, en este caso, de esta forma. Entonces son las tres curvas que tienen que ser bien vistas. Es decir, que podemos mover nuestra zona de análisis de tal forma que haga estas consideraciones y tome también fundación, sea tangente a la fundación y solo tome cuerpo de la presa. ¿Cierto? Entonces, eso es importante, juventud. Bien. Este programita se los voy a pasar también. Ok. Entonces, también existe otro programa que el slide, que también lo pueden descargar y craquear, juventud, fíjense, y este es el análisis que realiza, pero en el que ustedes van a hacer su cálculo para el proyecto, es el GeoStudio. ¿Está bien? Y sus cuatro componentes. El SLOP, que es más para análisis de estabilidad de taludes. El ZIP-P, el ZIP-W, que es para análisis de filtración. Y aquí se construye la red de flujo, ¿sí? Es bastante interesante. Y se determina principalmente el caudal de filtración. En el SLOP se calcula el factor de estabilidad, ¿ya? Y que tiene que ser, estamos asumiendo de 1.5, y en otra clase vamos a discutir con más detalle por qué 1.5. Luego, el componente del GeoStudio, el sigma, que básicamente muestra las deformaciones que puede existir en cuanto a asentamientos del cuerpo, de todos sus componentes de la estructura. Esto es una simulación interesante. Y también pueden generar videos, ¿no? Pueden generar videos al final de estos análisis, principalmente del Quark, ¿sí? Del análisis de sismicidad en los cuerpos de presa. Y eso también es importante. Si bien nuestro país no es un país muy sísmico, pero aquí estoy mostrando el mapa de aceleraciones sísmicas en departamentos, ¿cierto? Dependiendo de la ubicación de su proyecto, pueden asumir ustedes un factor, ¿sí?, de sismicidad que se introduce en el componente del Quark para hacer el análisis. Incluso hacen videitos, como les decía, cómo se mueve la presa ante un sismo. Para el proyecto había sugerido que se estime un sigma de 0.07 de la gravedad, ¿sí?, que se los va a pedir el programa cuando estemos haciendo este análisis. Pero me estoy adelantando bastante. Pero lo importante es que, fíjense, estoy mostrando aquí el mapa de sismicidad, de aceleraciones sísmicas del país por departamento, ¿cierto? Dependiendo de dónde se encuentra la presa, ¿sí?, que ustedes vayan diseñando. Bueno, algunos pueden asumir a falta de datos 0.07 de G, o si no, sacar del mapa de las aceleraciones sísmicas por departamento. Bien, juventud, no quiero torturarlos más. Aquí quedamos, ¿está bien? Entonces, algunas tareitas pequeñas que me las van a mandar al correo, juventud, tomen nota. Esto lo voy a subir también de todas formas, pero si quieren sacarle una foto a la pantalla, ahí la tienen. Entonces, voy a mandar enseguida la hoja de cálculo de Excel para hacer el análisis simplificado de estabilidad, ¿ya? O las relaciones que he mostrado para talud seco y para talud mojado. Ustedes pueden asumir incluso las características de los materiales, el peso específico, el ángulo de fricción interna, la cohesión, como un ejercicio, ¿no ven? Cuyas características físicas puedan incluso ya asumirlas para su propio proyecto. Hacerme el cálculo de estabilidad de la presa. Yo les voy a mandar el programa Stability y me hacen con el slide. Pero con el compromiso de que ustedes descargan e instalan el programa GeoStudio y sus 4 componentes. No les estoy pidiendo que hagan todavía el análisis de estabilidad con este programa, que el proyecto me lo tienen que hacer con esto. Ahora, si me lo hacen con los 3 programas, con el Stability que acabo de mostrar, con el slide que van a descargar y con este, obviamente también lo voy a ponderar. Y me hacen un trabajo de investigación sobre la presa de Chimeo, ¿sí?, que ha tenido un problema de erosión interna y filtraciones importantes a través del cuerpo de la presa. ¿Es todo, juventud? ¿Alguna consulta? Si no hay consultas, nos vemos el día lunes.
Sí, adelante. Todo esto en una sola práctica, ¿verdad? Claro. Sí. Ya está bien, gracias. Entonces, enseguida voy a mandar ese ejercicio. ¿Sí? Está hecho en Excel y entonces ustedes tienen que sacar los datos, hacer el cálculo respectivo y bueno, pueden poner una conclusión. Obviamente y desde luego que un talud seco en comparación a un talud que ya presente un nivel freático debería ser más estable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya en un talud donde hay presencia de agua ya existe subpresión. ¿Sí? Entonces, un talud seco siempre va a ser mucho más estable que un talud con presencia de agua. Entonces, el factor de seguridad en el talud seco tendría que ser mayor al, cuidado, me saquen resultados al revés. ¿Sí? Entonces, el talud seco tiene que ser más estable que el talud con presencia de un nivel freático, con presencia de agua. Bien, juventud. De igual forma, la próxima clase, el lunes, como va a haber más tiempo, voy a llamar por lista para que me muestren avances de sus proyectos, ¿ya? También la resolución de de este ejercicio, voy a llamar por lista quien me presenta el análisis de estabilidad con el Stability y alguien con el Slide. Si alguien quiere adelantarse con el GeoStudio, pues una maravilla, ¿sí? Pero juventud, vean tutoriales también, es importante ver tutoriales, ¿ok? Bien, dicho esto, cerramos la clase, juventud. Nos estaríamos viendo el lunes. ¿Alguna consulta más? Sí, doctor, una consultita. Las prácticas al correo de obras hidráulicas 007 le vamos a enviar, ¿no? Correcto, correcto. Está bien. Gracias. Bien. Ok, juventud, cuídense. Ingeniero, una pregunta. Adelante, Rodrigo. Algunas consultas o dudas que tenga respecto a la obtención de datos del tsunami, por ejemplo, las estaciones cerca a mi represa existen, pero son de corto tiempo, son de 5 años o hasta... Hay algunos que no tienen datos inclusive, y eso era una duda que podía hacer. No, asume, si hay un periodo solo de 5 años, asume esos 5 años. Rellenar, vas a perder, bueno, puedes rellenar con el chat, no sé si en hidrología les han enseñado a rellenar datos si es que faltan, pero no quiero que te pierdas mucho en eso. Haz un rellenado muy simple, menciónalo en el proyecto y ya, no te compliques la vida. Y si tienes 5 años, use esos 5 años. Bueno. Está bien, Inge. ¿Le puedo consultar mediante WhatsApp alguna otra duda que tenga? Claro, no hay problema. Está bien, Inge. Puede ser a través del mismo grupo para que los compañeros, si alguien también tiene la misma duda, pueda tener conocimientos. Listo, Inge. Está bien, gracias. Ok, juventud, se cuidan. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Gary, por favor, la lista de asistencia. Sí, yo tengo, y ya tengo, ahora yo tengo 65 alumnos nada más, no sé. Ok, gracias, chao, chao, hasta luego.